Eh, vamos a retomar la segunda parte de esta lección, y es esta lección sobre los salmos, ¿no? Nos quedamos en que en algunos salmos, entre el Salmo 42 y 83, más se usa el nombre Elohim que el nombre Yahweh, el Señor. Eso también va a tener su importancia. Cuando analizamos ya los salmos, aún los nombres nos va a dar cierto contenido. El nombre, ¿por qué se usa el nombre Elohim antes del nombre de Jehová? Esto fue hecho supuestamente antes que se armara la colección como un todo, pero para nosotros es uno de los muchos pasos inexplicables por los cuales la salmonía de los siglos se convirtió gradualmente en el salterio de la Biblia. 7. El salterio a veces es llamado el himnario del segundo templo, refiriéndose a la casa construida por la comunidad que regresó en el año 550 antes de Jesucristo. Sin duda, tal suceso hubiera motivado la creación de un nuevo himnario, y concordando con Kaufman, un escritor, ¿no?, en el sentido de que no hay ningún salmo cuyo significado simple requiere una fecha posterior que el exilio. El Salmo 137, por ejemplo, ¿no?, todos nuestros salmos actuales hubieran estado disponibles para ser seleccionados. Con esta referencia, ¿no?, de el himnario del segundo templo, es que está hablándonos o recordándonos que puede ser el cantar o el sentir, ¿no?, del pueblo hebreo después del exilio. Eso, ¿no? Mire cómo, recuerden, ¿no?, cómo extrañaban allá estando en Babilonia a su pueblo, a Jerusalén extrañaban, porque ellos tenían la promesa, la profecía de los 70 años. ¿Y qué acordaban de su pueblo? Entre todos ellos, ¿no? Depende de su casa, su terreno, su familia, que ahí vivió, todo eso. Pero extrañaban el templo, porque para ellos es de mucho significado el templo. O sea, la religión del judaísmo, su expresión mayor es en el templo. Es ahí donde el hombre se reconcilia con Dios, donde presenta sus acciones de gracia, ¿no?, a través de los sacrificios a Dios. Sus celebraciones, las fiestas, ¿no?, obligatorias, es en Jerusalén donde está el templo. En cambio, para nosotros en el cristianismo, el templo no es lo indispensable. El cristianismo puede vivir sin templo, y lo ha vivido hasta el año 313. Habrían por ahí algunos pequeños lugares dedicados para los cultos, pero como eran tiempos de persecución, esto no era estable. Se vivieron sin templo. El cristianismo se extendió. Después de 313, compare o busque esta referencia en la historia de la iglesia, de ahí sí aparecieron los templos cristianos. Entonces es diferente el judaísmo con el cristianismo, ¿no?, en relación al uso del templo. Y por último, el punto 8 nos dice: a la colección le fue entonces probablemente dada la división actual en 5 libros, que vamos a verlo más adelante, porque los salmos están divididos en 5 libros. Pero nuevamente nos vemos ante un rompecabezas no solucionado. Fue la división en 5 adoptada a fin de concordar los 5 libros de la ley con los 5 libros del canto. No se sabe con certeza. Así que hay diferentes escritores que hablan por qué está dividido los salmos en 5 libros. También es interesante. Seguimos. El siguiente subtítulo encontramos el libro de los salmos. Aquí hablaremos sobre los autores o escritores.
A este libro algunos lo han llamado Anatomía del Alma, porque todos los sentimientos del hombre están reflejados en los salmos. Eso sí. Por eso es que los salmos es un libro muy usado en la vida devocional del creyente. Hemos aprendido a orar leyendo salmos, ¿ves? Porque expresa los sentimientos del hombre, dicen, ¿no? Ahí están tristeza, gozo, como decir, victoria, fracaso, esperanza, sanidad, de repente soledad, cosas que va pasando, ¿no? Es interesante lo que expresan. Un poema, claro, está hecho para afectar emocionalmente, pero dentro de su contenido, muchos de los poemas usan materiales que afectan emocionalmente, pero está basado en la fantasía. Pero en cambio, estos poemas que vemos en los salmos parten de una realidad y por eso describe al ser humano. El ser humano, por decir, cerca de Dios o lejos de Dios. ¿Qué sentimientos está pasando en ese caminar de su comunión con Dios? ¿Qué sentimientos pasa el ser humano? Los salmos lo escriben. Por eso es que tiene un mensaje constante. Ha sido útil para el tiempo del pueblo hebreo, pero para nosotros también es útil porque está expresando esos sentimientos. Solo que hay que ubicarnos nomás. Siempre hay que ubicarnos históricamente. ¿A qué tiempo pertenecen estos salmos? Y nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Por eso todas las tristezas, temores, dudas, esperanzas, perplejidades y tormentas que irrumpen en la vida y se lanzan contra el corazón de los hombres, todo está contenido en este libro. El libro contiene un grupo de composiciones poéticas de diferentes tipos y contenidos, así como también diferentes autores y épocas. El libro tiene como finalidad perpetuar las canciones religiosas que se utilizaban en las distintas celebraciones del pueblo de Israel según su calendario de ceremonia y culto. Ahí entonces hay una descripción, lo van a leer en su material, ¿no? Los salmos tienen diversas características que podemos decirlo, ¿no? Así una referencia rápida. Por ejemplo, algunos sencillamente son salmos, que lo llaman. Cantos, oraciones, himnos. Los himnos tienen una estructura, una intención que es diferente, ¿no? Los poemas, y por su contenido también, otra característica es los penitenciales, quiere decir que donde muestran arrepentimiento, volverse a Dios, eso. Y los salmos didácticos, también, que se encuentran en este libro. Todo eso vamos a ir viendo, ¿no? El contenido general. Ya con esto estamos viendo ahora esas 5 divisiones que estamos hablando. El libro de Salmos está dividido en 5 grupos de salmos. Allí dice el título, dice, usted lee su Biblia, mire su Biblia, el libro primero, así lo está puesto, del Salmo 1 al 41. Ya el escritor le ha sacado referencia, pero esto no es como decir única. Otros escritores tienen otra opinión, hay que tomar en cuenta también. Entonces, según este escritor, en esos 41 salmos se describe el conflicto entre el justo y sus enemigos. Es como un tema general. En el libro segundo relata los sufrimientos del alma en lo individual y en lo colectivo. Por eso habla de sus luchas, sus temores, ¿no? El libro tercero, que es del 73 al 89, es una reflexión sobre el pasado, basada en la esperanza, fidelidad y poder salvador de Dios. El libro cuarto comprende los salmos 90 al 106.
donde se mencionan varios temas. Sobresalen los atributos y actos de Dios, su eternidad, su omnipotencia, misericordia y poder. Y el libro quinto, que comprende los salmos 107 al 150, abarca también temas diversos, contiene una carga de alabanza. Los salmos graduales o de las subidas, que lo llaman, esta sección es conocida también como el Salterio, que es una designación que se refiere a cánticos de alabanza y exaltación. Y ahí están los salmos que se usaban en las peregrinaciones, cuando ellos caminaban de los diversos lugares donde vivían, caminaban hacia Jerusalén y venían con caravanas de personas. Venían a sus fiestas en Jerusalén y venían cantando. Cuando se acercaban a Jerusalén se escuchaba el coro de personas que venían de diferentes lugares, uno del sur, otro del norte, así llegaban a Jerusalén. Todo este contexto histórico es interesante para poder descubrir, ¿no?, el contenido, la profundidad de la enseñanza que hay en esos salmos. Ahora vamos a ver solo por el contenido de los salmos. Hay otras divisiones. Ahí en su material va a encontrar, hay 7 divisiones por el contenido o el tema que mayormente se desarrolla en ese salmos. Puede ser un salmo histórico que hace referencia a los eventos de la historia de Israel, o del salmista, él está contando su historia o su biografía también en ese salmo. Los salmos mesiánicos, que esto hemos escuchado de los predicadores, ¿no?, nos hablan del futuro Mesías, sus sufrimientos, gloria y reinado. Estamos hablando que hablan de Jesucristo, los salmos mesiánicos. Habla de Jesucristo en profecía. Sé que en los salmos también hay profecía. Los salmos proféticos señalan el futuro de Israel ahora, ya ves, el juicio de Dios y la futura restauración. Son salmos proféticos. Mira, están marcando como si no la agenda de Dios, lo que va a hacer Dios en el futuro a través de estos salmos. Los salmos penitenciales, como dice, ¿no?, es la confesión del salmista, su arrepentimiento, su volver a Dios, ¿no?, su angustia y gemidos cuando ha pecado. Para referencia, ¿no, mano?, el Salmo 51 es un salmo donde expresa el volverse a Dios. Y la mayoría de los escritores dicen que esto es de David, el salmo, ¿no? Salmo imprecatorio. Estos, por su contenido, implora a Dios venganza sobre los enemigos de su pueblo. Esto vamos a ampliarlo en otras lecciones, ¿no? Y los salmos didácticos pretenden enseñar al pueblo la riqueza de la ley de Dios y la obediencia. Aquí vemos en estos salmos ya se va descubriendo, se puede decir, ¿no?, lo que se usa en la enseñanza, en la educación, ¿no?, secular, es para fijar una verdad o para transmitir una verdad hacia las personas, ¿no?, o a la próxima generación. Es bueno enseñarlo a través del canto. Por eso he visto que muchos, mayormente en la educación inicial, se usa el canto para transmitir información valiosa para ellos, que luego ellos no lo van a olvidar porque está relacionado con un cántico. Y ahí hay otros conocimientos, otras implicaciones que hay, ¿no?, por qué se usa el cántico. Así que el pueblo de Dios ya sabía, ya podemos decir, ¿no?, como es Dios soberano, a sus instrumentos le daba esta forma de transmitir enseñanza usando el cántico.
usaban este recurso, vamos, sino del canto, para transmitir valiosa enseñanza a las próximas generaciones. Por eso es interesante ya en el Nuevo Testamento cuando dice, cantad con entendimiento. Es bueno cantar en el Espíritu, 1 Corintios 14, pero también debemos cantar con entendimiento, o sea, pensando qué estamos diciendo en el canto. Y eso puede estar trayendo a nosotros hermosas enseñanzas. Y por último tenemos la alabanza y la exaltación, que son expresiones de admiración y reverencia, júbilo y exaltación, que nos dice. En los salmos hay expresiones muy fuertes sobre la alabanza. O sea, eran muy expresivos en su alabanza a Dios. Por ejemplo, cuando hablo de cántico nuevo, exaltaré, alabaré a Dios. No es sencillamente cantar o acompañar al que está cantando ahí, ¿no? Eran muy expresivos y llegaban al término de la danza. ¿Por qué llegan a la danza? Algunos ya lo han hecho aquí costumbre, la danza, ¿no? Esa danza era la expresión de su gozo, de su alegría ante el Señor. No era movido por la música, el equipo de sonido, sino que era su vivencia, que ellos estaban tan felices con Dios que lo expresaban en su cántico, así, vamos a decir, tan expresivamente. Hay algunas palabras en estos salmos, ¿no?, de alabanza y exaltación, que nos habla de gritar fuerte. Sí, el ser humano expresa sus sentimientos a través de lo que habla, el tono de voz. Cuando usted grita, cuando está enojado. Pero aquí vemos que un pueblo grita cuando quiere alabar a su Dios. Eran muy expresivos. Así que cuando uno vive, vamos a decir, su comunión con Dios y está seguro de su doctrina, no hay razón para avergonzarse de expresar su cristianismo en cualquier lugar. No es solo en el templo en que uno va a expresar su cristianismo, su alabanza. Ya estamos concluyendo. El musulmán, islamita también, ¿no?, es su religión. Ellos oran a Dios en horarios específicos. Así, un horario específico. Por decir, a las 5 en punto, todos los musulmanes a orar. Y según hemos recibido esta información, en el lugar donde le toca las 5 en punto, saca su cojín y se arrodilla ahí, ora a Dios. Él no dice, ¿qué me van a ver? Estoy en un pueblo, en un país que no cree en esta fe, ¿no? Estoy en mi trabajo, ¿no? En donde les toca, tienen que orarle. No sé cuánto tiempo, pero expresan su fe en su Dios de esa manera. Y el cristiano ¿dónde ora? En su aposento alto, ahí cerrado, seguro, nadie la ve. Y cuando lleva su Biblia, está yendo al templo, no lleva afuera, lleva dentro, en el maletín, pues, en la bolsa lleva. Pues. Se da cuenta que no somos expresivos en nuestro cristianismo. Y ese pueblo hebreo nos muestra, ellos eran muy expresivos en su fe. Así que todo esto estamos viendo en los Salmos. Muy bien, hasta aquí nuestro tema. Dios lo bendiga. Vamos a estar ya conectándonos para las próximas lecciones. Bendiciones.